Listo. Vamos a arrancar. Buenos días a todos. Muchas gracias, mucho gusto que estén aquí conectados. La verdad es que cada vez hay más audiencia, hay más quórum ahí y eso me llena de alegría. Por cuestión de orden, nada más aquí algunos cuantos comentarios. Voy a apagar los micrófonos de todos. Yo tengo aquí el control de eso y lo voy a hacer para que no haya ruidos, no haya interferencia. El plan es que yo ahorita haga una breve introducción, presente a Francisco, nos haga su ponencia, que durará unos 40 minutos, y después yo al cierre haga algunos comentarios ya finales y alguna reflexión por ahí también que les quiero compartir muy interesante, y un pequeño modelo ahí de 7 pasos que también les voy a comentar respecto de disruptividad. Esa es más o menos la agenda. Planeo que estemos terminando por ahí de las 9:35, una hora por ahí para respetar la agenda. Quien tenga alguna pregunta, por favor póngala ahí en el chat, que está abierto. Si por alguna razón de tiempo no pudiéramos preguntar acá a Francisco en vivo, voy a guardar, voy a conservar el chat y a vuelta de correo, de chat, como sea, les vamos ahí a compartir la respuesta. Ya lo acordé acá con Francisco y ahí les vamos a contestar ya en privado, pero tendrán respuesta. Simplemente es por una cuestión de tiempo y de orden, de respeto ahí a las agendas de todos ustedes. Nuevamente les agradezco mucho que estén aquí. Dice un amigo, para quien me conoce soy Udiel y para quien no me conoce también soy Udiel. Así que la verdad es que son muchas caras que conozco, muchos amigos, me da muchísimo gusto que estén aquí. A quien no conozco, porque esto se ha difundido cada vez más, a quien es referido de algún amigo mío, de algún cercano, de algún empresario, también les agradezco mucho. People and Business es una comunidad donde queremos conectar experiencias de personas y de negocios, donde estamos hablando del tema empresarial, en donde nos juntamos algunos directores para compartir experiencias, compartir valor de lo que hemos aprendido, a veces hasta de lo que hemos fallado. Finalmente eso también tiene su valor. Nuestras redes sociales en todos lados son People and Business, así de sencillito, en Facebook, en LinkedIn y en YouTube. Ahí nos pueden seguir, ahorita lo pongo acá en el chat. Ahí está todo el contenido, ahí se va a subir esta conferencia. Algunas personas me dijeron que no podían estar en vivo, presentes, pero estará ahí la grabación, estará también la grabación de la sesión pasada, de la conferencia pasada de tendencias comerciales, así que ahí en YouTube y en Facebook, bueno, en YouTube estarán todos los videos y en redes la difusión de los mismos para que puedan escuchar todo este contenido. Así que, pues vamos a arrancarnos. La verdad es que el día de hoy, cuando platiqué con Francisco respecto de este tema, y Francisco me comparte que es un psiquiatra, que es alguien dedicado a la parte de la salud, pues me llama mucho la atención porque le digo, oye, es que tú no hablas como psiquiatra, hablas como si conocieras el mundo empresarial, y después me comparte que también pues, tiene formación en el mundo empresarial, en el mundo de la administración. Así que esta dualidad, este confrontamiento de conocimiento, de conceptos y demás, la verdad me parece que es muy valioso, y sobre todo hoy en este tiempo que estamos viviendo todos muchos cambios, ¿no? Que es un momento de hacer cosas disruptivas. Yo he dicho que tenemos que hacer negocios dentro de los negocios que hoy existen para poder salir adelante. Pero sin más preámbulo, ya les presento a Javier. Solamente les voy a leer aquí su resumen. Es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de México. Es especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma también de México, egresado del Hospital de Psiquiatría Fray Bernardino Álvarez. Tiene una maestría en administración, por eso la dualidad, en administración de organizaciones de la salud por la Universidad La Salle. Ahí somos colegas. Trabajó en distintos cargos hasta llegar a ser asistente de la dirección del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino en el periodo comprendido en el 2009 al 2019. Fue director médico de Belmont Village en México del 2016 al 2020. Y también es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma en posgrado y en el posgrado de Psiquiatría, Administración y Sistemas de Salud. Es tesorero de la Asociación Psiquiátrica Mexicana en el bienio 2018-2019 y actualmente es miembro director del Consejo Mexicano de Psiquiatría. Francisco, de verdad te agradezco muchísimo. Te repito y te reitero que esta dualidad que tienes de conocimiento es sumamente atractivo. Así que, pues adelante, dale por favor, haznos la presentación, compártenos la pantalla. Gracias, Uriel.
Gracias a todos, bienvenidos, bienvenidos a este evento y gracias a People and Business por la invitación, a Yuriel por toda la organización y la gestión y por traer a toda la gente gracias a su inspiración y gracias a su potencial de líder que tiene. Entonces, por eso creo que estamos todos reunidos aquí. Así que voy a hablar acerca de este tema. Gracias por la presentación. La verdad es que a mí me chocan un poco las cartas de recomendación porque yo creo que las cosas se demuestran en la acción y finalmente creo que eso es lo que siempre me ha caracterizado y es lo que me ha permitido ser un poco disruptivo. Para empezar, una de estas disruptividades es, por ejemplo, ser un médico que le gusta la administración, porque generalmente a los médicos como que eso de la administración no les gusta y además en muchos espacios los médicos que tienen algún cargo con alguna jerarquía o con algún liderazgo o con alguna función de autoridad, pues generalmente es porque les tocó, porque les pusieron, porque no había otra opción, porque si no, no tenían trabajo, entonces decidieron tomar ese cargo y aprender administración fue quizás una de las partes de mi formación académica que me permitió entender incluso mejor a las personas. Va a sonar rarísimo, pero ya era yo psiquiatra cuando hice la maestría en administración y eso me permitió entender mucho mejor a las personas. Así que pues les presento este tema que se llama disruptividad, la estrategia para ajustar tu manera de pensar en los tiempos de caos. Primero les deseo feliz pandemia a todos. O sea, por favor pásensela bien, espero que se la estén pasando muy bien. Esta frase parece una ironía y parece incluso para algunas sensibilidades podría resultar grosera. Feliz pandemia a todos. Francisco, nos la estamos pasando muy mal. Hay gente que está muriendo, hay gente que está teniendo situaciones muy complejas, sí, y seguramente vamos a tener situaciones más complejas. Y entonces tenemos que estar muy listos para enfrentar esa disruptividad que nos sucedió y tenemos que estar muy ávidos de nuevas experiencias para poder pasarla bien y no me refiero a pasarla bien de disfrutarla solamente, sino pasarla bien, es decir, poder salir adelante de esta pandemia, todos logrando lo que necesitemos lograr, recuperando lo que tengamos que recuperar o perdiendo lo menos que tengamos que perder y sobre todo construyendo nuestro futuro hacia este nuevo mundo como se está formando y como estamos viendo que vienen los nuevos paradigmas. Así que feliz pandemia, disfruten por favor. Este es mi currículum, pero lo ponía yo aquí no para que me lo volviera a leer, sino que quisiera decirles qué pasaría si mañana, por alguna otra crisis, alguna otra situación caótica, todos mis documentos y todos mis papeles de vida desaparecieran. Si hubiera un incendio, un temblor, se quemara la oficina de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, hubiera un saqueo y entonces se llevaran todo y no hubiera datos y nadie supiera lo que yo soy. ¿Qué me recomendarían ustedes, que son personas que tienen algún cargo en alguna empresa, que tienen alguna situación de liderazgo, que tienen un cargo directivo? ¿Qué me recomendarían que hiciera? Posiblemente la recomendación sería, pues empieza de nuevo, Francisco. O sea, no te pongas a buscar los documentos y no te pongas a buscar las cosas en donde ya no van a estar. Y con eso no estoy hablando del documento en sí, sino estoy hablando de la esencia o la identidad. Confieso que soy disruptivo y les he de decir que cuando empecé a estudiar administración era una situación en donde tal cual me pasó como a todos los médicos, el director me citó en su oficina y me dijo, doctor Mesa, si la persona que estaba usted ocupando el interinato ya regresó, así que desde mañana ya no tiene trabajo, a menos que acepte usted ser jefe de la consulta externa del hospital y eso implica que estudie administración. Bueno, pues lo acepté y empecé a hacerlo, pero no era la parte disruptiva. La verdad es que siempre había sido el que levanta la mano y dice, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué no lo hacemos diferente? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? ¿Por qué no buscamos nuevas maneras para hacerlo? Y hasta ahora, hasta que tengo 40 años, me doy cuenta de cómo me ha funcionado todo eso para tener, lograr y alcanzar las cosas que he logrado alcanzar. Quiero compartirles un poco el mecanismo, pero para empezar, empezaremos a darle un contexto a esta situación. Esto que nos está pasando, y se los digo como médico, es mucho más que una situación de salud. No es una situación solamente epidemiológica, no solamente una situación en donde haya un riesgo viral que nos vamos a estar enfrentando continuamente los próximos meses. Se calcula que más o menos nos vamos a tardar 2 años y medio todos los humanos en tener una inmunidad suficiente para el coronavirus. Es decir, que si no se descubre una vacuna o un tratamiento específico, más o menos 2 años y medio tardaremos en estar inmunes, la mayoría. Pero en realidad esto nos está llevando a una serie de ajustes geopolíticos, sociales y culturales
Y lo más interesante es que nos está llevando a una nueva manera de conocer, de entender, de aproximarnos y de interactuar con el mundo. Está generando cómo va a ser el futuro distinto. Hay muchas maneras de entender este futuro. Seguramente todos en sus áreas están ya viendo los trends o estas corrientes que nos dicen hacia dónde va el futuro. Cuando ustedes se registraban, yo pedía que por favor les enviaran este mapa. Este mapa es uno de esos ejercicios que las personas están haciendo, los grupos de investigación están haciendo sobre qué puede cambiar en nuestro mundo y hacia dónde van algunas corrientes. Y verán que si lo ven en detalle, si lo tienen en su PDF en su computadora, vean por favor que hay muchas áreas interesantes, por ejemplo, los viajes. A partir de ahora, los viajes serán viajes de más o menos 2 semanas. Es decir, si la próxima vacación vas a ir a París, no te podrás ir menos de 2 semanas. ¡Qué padre! 2 semanas a París. ¿Por qué 2 semanas? Porque la inmunidad, el periodo de incubación del virus dura 2 semanas y entonces antes de dejar París, los parisinos tendrán que estar seguros que no contagiaste a nadie, que no te contagiaste de alguna infección y que no fuiste portador del coronavirus a París hacia otra ciudad. Entonces estos viajes de París, Madrid, Viena en 3 días se acabaron. Tienen que ser viajes de más tiempo y eso implicará que la industria turística, por ejemplo, cambie. Ven ustedes este mapa y verán distintas áreas que seguramente están algunas de sus empresas involucradas en las posibilidades de lo que viene. ¿Qué les pasa a todos o qué nos pasa a todos cuando empezamos a ver estos cambios? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos empezamos a enfrentar con estas situaciones? Yo les diría, la principal de las emociones es el miedo. Ahí les puse unas flechitas en los emoticones que representan las 6 emociones principales. Los humanos tenemos 6 emociones centrales. Una es el enojo, otra es la tristeza, otra es la alegría, otra es el asco o el desagrado. Algunos consideran a la sorpresa una emoción y otra de las emociones es el miedo. Quizás el miedo es la emoción que más conocemos porque como buenos animales que somos, y con eso les diría, no estoy insultando a nadie, sino estamos señalando como buenos herederos de una evolución filogenética de miles de millones de años, el miedo es la emoción que nos vincula con ese pasado animal en donde los animales teníamos que defendernos de alguien que nos generaba algún daño. Lo malo es que a los humanos el daño no nos lo genera un mamut, o no nos lo genera un tigre de dientes de sable, sino nos lo genera a lo mejor una situación que nosotros nos imaginamos como catastrófica. O nos los genera, por ejemplo, una incertidumbre. Y entonces, yo les diría, la verdad es que las crisis nos exponen a la incertidumbre, es decir, no tenemos nada certero, a la resistencia al cambio. Todos ustedes que tienen la posibilidad de llevar un grupo de empleados saben que los empleados, cuando les pedimos que hagan algo distinto, generalmente cuesta trabajo lograr que lo hagan de formas distintas, porque tenemos todos una manera rígida de funcionar. También tenemos amenazas en nuestra zona de confort o de comodidad. Es decir, si ya estaban saliendo las cosas bien, como para qué las tengo que modificar o como para qué las tengo que hacer distintas, y además amenazan mis zonas de estabilidad. Los humanos tendemos a buscar la estabilidad. Esta pirámide es la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow nos dice, los humanos necesitamos una serie de factores para mantenernos estables y para mantenernos plenos. En esta pirámide lo interesante es que Maslow nos muestra en la parte inferior lo que necesitamos más básico o lo que necesitamos esencial para poder ir avanzando en los siguientes niveles. ¿Qué es lo más básico que necesitamos? Casa, comida y sustento. Es decir, tener una seguridad, un lugar donde vivir, una situación alimenticia, una situación nutricia que sea suficiente, que tengamos una situación económica resuelta o cuando menos lo suficientemente resuelta como para sentir, que nuestras necesidades se satisfacen y después podemos pasar al siguiente nivel. Si no completamos el primer nivel o no nos llenamos del primer nivel, es muy difícil pasar de una forma adecuada al siguiente nivel. El segundo nivel nos dice, necesitamos seguridad. Vean ustedes que la seguridad que nos dice Maslow es la certeza de que poseemos algo, la seguridad de que tenemos una casa, por ejemplo, o la certeza de que poseemos un trabajo, o la certeza de que poseemos una familia. Vean cómo, por ejemplo, la pandemia, una de las grandes incertidumbres es, ¿tendremos trabajo mañana? ¿Seguiremos teniendo trabajo? ¿Seguiremos teniendo a nuestra familia completa? Esa es una incertidumbre y está amenazando a esta etapa de seguridad. La siguiente etapa es el pertenecer o el amar, el vincularnos con las demás personas.
Entonces, primero necesitamos sentir que pertenecemos a algo y después desarrollaremos los vínculos emocionales y las partes más íntimas, los desarrollos más íntimos. Esto nos permitirá, evidentemente, hacer desarrollos mucho más avanzados. Por ejemplo, nuestras partes eróticas o nuestras partes, digamos, emocionales que podemos dialogar con las demás personas. Después viene la estima. La estima nos permite tener confianza, tener una visión personal más clara, tener algo que nos permite identificar nuestra esencia, quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Y finalmente, Maslow dice, si tú logras completar los 4 elementos de la pirámide anteriores, llegarás a tener el último elemento que será lo que te va a llenar completamente, será acceder a tu creatividad, resolver problemas, encontrar soluciones, esferas muy abstractas como la moralidad, como por ejemplo lo espiritual o las partes espirituales del ser humano, como por ejemplo la posibilidad de sentir un amor por la humanidad, no solamente por una persona, sino por la humanidad en general. Ven ustedes que en la flecha de color negro les puse el ritmo que la vida habitual o normal debería llevar. Es decir, de la base de seguridades hasta llegar a estas partes más abstractas. Y en esta flecha de color morado les puse lo que las crisis nos hacen tener. Por ejemplo, seguramente todos los jefes queremos que en este momento se desarrollen opciones creativas para que nuestra empresa pueda producir mucho más, porque la situación económica está complicada. Estamos apelando a la creatividad, es decir, estamos apelando a la última parte de la pirámide de Maslow. Si apelamos a la creatividad, pero no tenemos resueltos los puntos anteriores, es decir, no tenemos resuelta la seguridad en el trabajo, o no tenemos resuelta incluso, por ejemplo, el aporte económico necesario para mantener nuestra dieta o la de nuestra familia, que sería la basal, no vamos a ser creativos. Entonces, las crisis, si nosotros las enfocamos pidiéndole a las personas que sean creativas, pero no les damos las certezas anteriores, siempre van a funcionar un poco mal. Ahora, las crisis siempre serán así de negativas. ¿Les parece que las crisis siempre serán así de terribles? La verdad es que las crisis es el momento o los únicos momentos en los que empezamos a ver las oportunidades. La pregunta sería, ¿por qué vemos las oportunidades hasta las crisis? Los humanos somos necios. A veces necesitamos que recibamos un shock emocional, un golpe emocional para poder ver las oportunidades. Si no, no las vemos. Nos acostumbramos a un punto de vista único, nos acostumbramos a un sesgo, y si no hay algo que nos despierte y que nos permita a refrescar nuestros sentidos, no vamos a ver algo útil en estas situaciones. Los humanos tenemos un mecanismo psicológico de funcionamiento que nos da seguridad y esto se llama control. Es decir, mientras más podamos controlar, mientras más situaciones tengamos bajo nuestro control, nos vamos a sentir más seguros. Justo ayer veía yo a un paciente que empezó a tener ataques de pánico justo en la pandemia. Es un hombre de 63 años que nunca en su vida había tenido ansiedad. Y entonces, curiosamente, en la pandemia, lo que le empezó a generar estos ataques de pánico es la sensación de que ahora sí se podía enfermar, porque ahora tiene 63 años y ahora ya está en un grupo de riesgo. Y entonces él me decía, yo puedo controlar todos los factores de mi empresa. Por ejemplo, si el barco no llega, yo no tengo ningún problema, ya me aprendí a relajar, ya me aprendí a decir, bueno, no llegó el barco, ni modo, vamos a ver cómo resolvemos la otra entrega. Pero si yo me enfermo, Francisco, en eso no tengo el control. Claro, en eso no, nadie tiene el control, ni nosotros los médicos tenemos el control. Entonces, ese mecanismo psicológico lo anulamos, porque la crisis nos está generando esta falta de control en las situaciones. Ojo, los estoy señalando como cargas negativas, pero verán más adelante que incluso perder ese control se vuelve una posibilidad de hacer algo bien, bien padre con las crisis. Ahora, nuestra historia personal nos genera un sesgo. Todo lo que somos, todo lo que aprendimos, todo lo que cargamos, mi bata blanca con la que ando paseándome por los pasillos y con los que me voy a comer tacos en la esquina, esa bata blanca es una ceguera, es un sesgo. Me permite ver las cosas como médico, pero no me permite ver las cosas como administrador. Aprendiendo administración, un poco lo que hice fue quitarme la bata blanca. Es decir, quitarme este sesgo y poder tener una visión mucho más amplia de los fenómenos y poderlos entender de una manera más clara. Quizás no completa, porque todavía tendría que aprender otras áreas. Mi historia personal me había generado una ceguera selectiva. Y además, pensemos que la comodidad y el tener todas nuestras necesidades resueltas extingue el deseo de investigar y de experimentar. Si tengo un buen sueldo, si tengo un buen ingreso,
Si mi empresa está generando pues una ganancia, siempre vamos a buscar posibilidades para que nuestra empresa genere más ganancia, pero tendré que investigar y experimentar mucho si estoy teniendo mis necesidades resueltas o las necesidades de todos mis empleados. Tendré que hacer mucha investigación o mucha experimentación, pues a lo mejor no tanta. En realidad no tengo que hacer tanto mientras vaya subiendo las ganancias de la empresa o mis ganancias personales o yo tenga todo esto resuelto. Entonces, cuando las personas, y aquí pueden ustedes ocuparlo de manera intercambiable, cuando las personas, las empresas o las organizaciones consideran que están haciendo bien las cosas, suelen ser proteccionistas, suelen ser repetitivas, autocomplacientes, buscan mantener el status quo, y les puse ahí una palabra en un color diferente, son vulnerables. Es decir, mientras las personas sean personas que piensan que no hay que hacer nada distinto, o que lo que están haciendo está bien, que se puede mejorar un poco, que podríamos aumentar las ganancias, pero solamente las personas, las empresas, las organizaciones van a ser proteccionistas, van a repetir acciones, van a ser autocomplacientes, mantendrán el status quo, pero van a ser vulnerables. ¿A qué van a ser vulnerables? A sufrir una disrupción. Es decir, como están tan acostumbradas a funcionar de alguna manera, cuando las circunstancias cambien o cuando las reglas del juego cambien, cuando las circunstancias de la vida se pongan como en la pandemia, sufrirán una disrupción. Su vulnerabilidad se pondrá al límite. Sin embargo, tengo que decirles que hay otros que están acostumbrados a ser disruptivos. Y hay otros, me refiero a otras personas o a otras organizaciones o a otras empresas que están acostumbradas a ser disruptivas. Y con esto quiero decirles a reinventarse continuamente. Empezamos entonces con la definición de disruptivo. Disruptivo es aquello que produce una interrupción súbita de algo, o aquello o aquel que produce una ruptura brusca con lo establecido en la regularidad. Como ven ustedes, pues la pandemia fue disruptiva, o la pandemia es disruptiva. Ninguno la esperábamos, ninguno la queríamos, ninguno la planeábamos. Todos teníamos una estrategia para funcionar los próximos meses, todo el año 2020. Todos teníamos una serie de metas a cumplir. No esperábamos esta situación. Y eso lo podemos decir a nivel personal, a nivel de sus planes de cada uno de ustedes con sus familias, en sus planes con pareja, con sus hijos, o a nivel corporativo incluso. No esperábamos esta disrupción. ¿Cuál es la visión habitual de las disrupciones? La de la izquierda nos muestra cómo la ven las organizaciones, pues como un cometa que está cayendo a un grupo de bolos que son las personas y entonces, ¡pum!, va a caer sobre ellos y los va a destruir. ¿Y cómo ven a los disruptivos las personas habitualmente? Ahí viene el raro, ahí viene el que dice cosas extrañas, ahí viene el que siempre quiere hacer las cosas distintas, ahí viene el loco, ahí viene el chiflado. Es interesante. No es el disruptivo generalmente la persona mejor aceptada. Es casi como cuando me presenta Judiel y dice, egresado del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Parece que ese egresado es como que lo dieron de alta, ¿no? Pero en realidad no me dieron de alta, sino que me dejaron trabajando un tiempo ahí. Estos son los modelos de las crisis. Fíjense cómo ya hay modelos para que podamos pensar cómo responden las personas y cómo los fenómenos de las personas en grupo, es decir, de las sociedades, responden después de las crisis. Imagínense una crisis como un temblor y pónganla en donde la línea roja dice disaster. Imagínense el temblor del 2017, el 19 de septiembre, ahí empieza el desastre. Vean ustedes que las crisis, todas, desde la pandemia hasta las situaciones geográficas, hasta las situaciones económicas, podrían tener, por ejemplo, una fase de preparación. Es decir, nosotros los mexicanos, por ejemplo, estábamos preparados para los temblores desde 1985 y siempre hacíamos, por ejemplo, simulacros o hacíamos educación en las escuelas. Ya teníamos cierto conocimiento de cómo funcionar en un temblor. ¿Estábamos preparados para la pandemia? ¿O estábamos listos para esta crisis? No, y que conste que nos avisaron desde finales del 2019 que había esta posibilidad. No estábamos preparados o no hicimos lo suficiente. Entonces viene la crisis y vienen tres fases que las vamos a ver en colores distintos. Ven ustedes una fase de color rojo. Esta fase dura días. En esta fase el grupo o las personas tienen un momento que se llama de luna de miel, donde todos somos muy solidarios, donde todos vamos a ayudar, donde todos vamos casi a la zona del desastre y estamos sacando piedras, aunque ni siquiera podamos cargar piedras, y al día siguiente ya no vamos. Viene una fase de desconsuelo, una fase de desesperanza, una fase de sentir que ya nada vale la pena, que ya no podemos hacer ningún esfuerzo porque todo está perdido. Esto pasa en los primeros días.
La siguiente fase, que es intermedia, como ven ustedes, dura de semanas a meses. En esa fase las personas empiezan a elaborar realmente el duelo, es decir, empiezan a darse cuenta que el temblor del 2017 fue una situación que los dejó con varias pérdidas, que los dejó con pérdidas humanas, que su familia en algún momento perdió a alguien querido, que su casa quedó con alguna lesión o con alguna lesión estructural. Empiezan a elaborarlo. Y si ustedes recuerdan, las etapas del duelo se van presentando en fases alternas. Podemos estar enojados, podemos estar tristes, podemos estar en algún momento con una negociación. No, pero yo creo que a lo mejor no murió como me dijeron. No, yo creo que sí. Bueno, a lo mejor no fue de esta manera y lo estamos negociando. Podemos tener una negación. No creo, así no fue, eso no pasó de esa manera. Y finalmente llegaremos a la aceptación si el duelo se resuelve correctamente. Y por último, la fase a largo plazo puede llevar meses o incluso años. Es cuando el tejido social, perdón, se empieza a reestructurar y se empieza a reorganizar. Si pensamos en la pandemia y pensamos en nuestras empresas o nuestras organizaciones, ¿estamos en qué fase en este momento? La verdad es que tengo que decirles que la pandemia nos mostró que esta gráfica de las crisis se presenta en distintos momentos, en distintas temporalidades, en distintas ciudades, en distintos países. Por ejemplo, nosotros en México estamos todavía en una fase de cuarentena y de distanciamiento físico, mientras en Europa ya están abriendo los espacios, ya están regresando a las áreas laborales o las áreas económicas. Entonces, primero, el grupo social mexicano frente al grupo social europeo va a empezar a funcionar distinto, va a empezar a funcionar en distintos espacios. No es lo mismo que todos los mexicanos tuvimos el mismo temblor el mismo día, a que los distintos municipios, por ejemplo, van a regresar a trabajar en distintos momentos. Eso va a ir generando ciertas discordancias entre las personas. Ahora, cada una de las empresas incluso podrá generar distintas discordancias. Por ejemplo, hubo la empresa que decidió no cerrar, hubo la empresa que no pudo cerrar por sus características, y entonces la crisis tendrá distintos momentos. Pero esto solamente para decirles que la temporalidad de la crisis se limita a algunos meses. Esta imagen es de Jeremy Guch en una presentación que se llama El fenómeno disruptivo y habla de cómo después de las crisis viene una etapa que él específicamente llama el caos. Y de manera interesante, él llama el caos una etapa en donde todo va a tomar un nuevo orden y un nuevo sentido. Es decir, él dice, en el caos las barajas se barajean de nuevo. El caos es el momento en donde todo, como si fuera un tablero de mesa o de un juego de mesa, ¡pum!, se tira de la mesa, se caen las piezas y todo se tiene que volver a acomodar. No necesariamente las piezas van a estar en el mismo lugar y no necesariamente los jugadores que estaban en uno de los lugares van a llegar al mismo punto. Seguramente el caos reacomodará a los personajes de maneras distintas. Y entonces la etapa de caos es una etapa en donde los personajes que a lo mejor no habían tenido las oportunidades necesarias para funcionar bien, empiezan a tener posibilidades para reacomodarse en esa mesa o en ese juego y pueden tener opciones que antes no tenían. Entonces, la etapa de caos que viene después de la crisis es muy importante. No le tengamos miedo a la crisis, tengámosle un poquito de miedo al caos, pero un poquito nada más, porque ese miedo que vamos a tener en el caos en realidad nos tiene que servir para ver cómo vamos a acomodar en esta última fase, en el número 4, ese recharting que dice Jeremy Guch. Ahora, las crisis podrán generarnos elementos de bienestar, nos podrán dar alguna situación de bienestar. ¿Suena feo? Seguramente cuando estamos en medio de la crisis, si yo les dijera, piensa en los elementos de bienestar, diría Francisco, inventando en este momento, pensemos algunos, ahora que estamos un poco más tranquilos. Las crisis nos obligan a procesos de pensamiento divergente y novedoso. Nos obligan, es decir, no hay de otra. Tenemos que pensar distinto. Tenemos que pensar de manera diferente. Nuestros empleados, nuestros grupos, nuestros gerentes tienen que pensar de manera distinta. No hay otra opción. No estamos pensando en que cómo le hacemos para mejorar nuestra venta, no. No hay otra opción. Hay que pensar de forma divergente y de forma novedosa. Siguiente, las crisis nos dan permiso de equivocarnos. Si antes pensabas en un modelo distinto o pensabas en una manera distinta para tu persona o para tu empresa y te equivocabas y tenías una pérdida económica, todo el mundo te iba a voltear a ver y te iba a voltear a ver con cara de perdiste dinero. ¿Para qué perdiste dinero si íbamos muy bien, íbamos haciendo una gran venta? Y tú inventaste ese proceso y entonces perdiste dinero.
Y ahora, como es necesario encontrar nuevos procesos, como es necesario encontrar nuevas maneras, la crisis nos da permiso de fallar, la crisis nos da permiso de equivocarnos. Entonces, si pierdes dinero, pues sí, ni modo, pero búscate otra manera de funcionar. O sea, nos da incluso la posibilidad de sentirnos más cómodos fallando y más cómodos equivocándonos. Las crisis nos permiten compartir visiones. Curiosamente, son los momentos en los cuales volteamos a ver a los vecinos y les preguntamos, oye, ¿cómo estás haciendo esto que te está saliendo tan bien? Y además los vecinos, como están en una fase muy solidaria y en una fase muy interesada en compartir lo que están haciendo, nos van a compartir esa manera de funcionar. Nos van a decir, mira, yo estoy haciendo esto, ¿y tú cómo estás haciendo? ¿Cómo lo hacías para funcionar mejor? Y además lo interesante es que en estos momentos, si yo tenía cierta resistencia al cambio, yo tenía ciertas dificultades para modificar mi manera de pensar, en la crisis voy a aceptar las nuevas ideas y voy a poder pensar de manera distinta y a compartir estas visiones. Las crisis nos permiten arriesgar. Ya casi todo está perdido, ya casi todo está muy mal, ya casi todo ha salido mal en los últimos días, pues ¿qué más podemos perder? Ya no nos podemos poner tan proteccionistas. Podemos arriesgar gracias a la crisis. Las crisis nos invitan a quemar las naves. Te queda un poquito, pues gástatelo, pero si con ese gástatelo vamos a obtener un beneficio suficiente, lo logramos. Pero si hubiera pasado cuando todo estaba medio bien y cuando estábamos siendo proteccionistas y repetitivos y te quedaba un bonchecito de dinero ahí guardado, hubiera sido tan fácil decir gástatelo todo, ¿no? Las crisis nos invitan a quemar las naves. Las crisis permiten que alguna idea o habilidad se vuelva indispensable. Lo que antes nadie pensaba que iba a ser útil, lo que antes nadie pensaba que iba a ser aceptado por los clientes, aceptado por las personas, de repente en los momentos de crisis empieza a convertirse en algo que todo el mundo voltea a ver. Pongo un ejemplo sencillo. Hoy día en todas las tiendas de conveniencia venden cubrebocas, alcohol, el kit antiviral. Pues no nos lo imaginábamos. Evidentemente era algo que nadie lo había pensado. Se vuelve indispensable. Es una cosa muy simple y es una cosa muy sencilla, pero se vuelve indispensable. Las crisis ocasionan que antes era necesario se vuelva obsoleto. Entonces, decía Jeremy Gush, al ordenar el caos, el tablero del juego se empieza a acomodar de nuevo. Entonces, aquel que tenía un coto de poder económico, porque lo que vendía era muy necesario, se empieza a volver obsoleto. Ya no lo necesitan tanto como lo necesitaban antes. Piensen que esto también se aplica a las personas. Si yo tenía algo que antes consideraba necesario, como por ejemplo ser alguien que se compraba la mejor computadora de último momento que había salido de la última tecnología, a lo mejor ahora pienso que la computadora no es tan importante y necesito comprarme mejor un teléfono, porque el teléfono me mantiene más informado. No lo sé, estoy inventando, pero cambia necesariamente las posibilidades de incluso las decisiones personales. Y las crisis, por último, nos permiten que surjan espacios breves y urgentes, donde las nuevas necesidades van a embonar. Y si nosotros tenemos la rapidez, la habilidad, la posibilidad de agarrar la disrupción y subirnos a ella y tomar la decisión de ocupar esos breves espacios, los vamos a poder aprovechar bien. ¿Por qué son breves? Porque como la crisis está tan intensa, con tanto miedo entre la gente, el espacio se tiene que llenar y se tiene que resolver esa necesidad muy rápido. No es un momento en donde nos lo podamos tomar con calma. Y si no lo resolvemos nosotros rápido, alguien lo va a resolver. Entonces, después de las crisis viene el caos. Decía este autor que en el caos se vuelven a tirar los dados. Se establecen, les digo yo, los límites del nuevo paradigma, estos nuevos trends, como el mapa que les mostraba, como lo que será el mundo, como la educación ya no va a ser la misma, como el home office va a ser el futuro, como tener una oficina de 500 metros cuadrados a lo mejor ya no va a ser nuestra opción. Y además lo más interesante de todo es que convoca a los nuevos actores. ¿Quiénes serán las nuevas personas que estarán teniendo las habilidades requeridas para funcionar en la nueva época o de acuerdo a las nuevas necesidades? Entonces todos nos tenemos que aprender cómo funciona el Zoom y todos tenemos que saber utilizarlo muy bien y con muchas habilidades. Entonces tenemos que renovar a lo mejor nuestras potencialidades de hacer una página web porque esto nos permite digitalizar nuestro negocio y si no tenemos esta habilidad no lo vamos a hacer y no vamos a ser un actor para el nuevo paradigma. Ahora, Christensen ya desde 1995 en el Harvard Business Review empieza a hablar acerca de la disruptividad y él señalaba las tecnologías disruptivas.
Y fíjense que dice esta frase que les puse en español: muchas empresas fracasan en su ramo cuando el mercado cambia porque no se habían anticipado necesidades futuras. Y en el párrafo dice algo que lo voy a resumir muy sencillo. Las empresas no se habían anticipado las necesidades futuras por una razón, porque cumplían la máxima de todas las empresas, que es: hazle caso a tu cliente. Tu cliente siempre tiene la razón. Y entonces, como le hacían caso al cliente, como le hacían caso a las necesidades del cliente, no pensaban en qué otras cosas pudieran aparecer. Si no hubieran escuchado tanto al cliente y hubieran pensado en otras posibilidades que no eran necesariamente las que el cliente quería, a lo mejor se hubieran puesto disruptivas, hubieran pensado en nuevas maneras de funcionar. Y entonces parece una paradoja, porque si le haces caso al cliente y vas siguiendo los deseos del cliente, siempre los vas a tener que hacer de la misma manera, no vas a poder ser disruptivo. Si yo pusiera estos dos juegos, un laberinto que tiene una entrada y una salida, y un juego de dados, ¿cuál es más parecida a la disruptividad? El juego de dados. El laberinto tiene una entrada, cuesta trabajo llegar a la salida, pero salimos. Y el juego de dados tiene varias posibilidades. Si yo quiero que me salga un 5 y un 4, es difícil que me salga la primera, posiblemente tarde varias opciones según el azar y las cuentas numéricas para obtener el 5 y el 4. Ahora, ¿qué pasa cuando lo comparamos con nuestras empresas o con nuestras personas, con nosotros mismos? Si las soluciones que nosotros buscamos como personas o como empresas son como el laberinto: oye, necesito que la fuerza de ventas venda más. Una entrada y una salida, nada más. ¿Y cómo quieres que venda más? Pues que se anuncien mejor, una entrada y una salida. No. Entonces nos volvemos alguien que tiene poquitos riesgos, que tiene poquito capital invertido, que no tiene tolerancia al fallo porque le estoy pidiendo que venda más, y si no vende más, entonces no me sirve. No estoy teniendo la tolerancia de que se equivoque varias veces. No quiero que te equivoques, quiero que vendas más. No hay vuelta de hoja, es un laberinto. Queremos que sea pronto, queremos que sea rápido, y además podemos tener una ganancia cual supuestamente era XMCR. breve. Podemos tener una ganancia breve. En cambio, las empresas que se parecen más a los dados, o las personas que se parecen más a los dados, que arriesgan y que dicen: ahí va un 5 y un 4 y le pongo 10 pesos y que no sale, y ahí va un 5 y un 4 y le pongo 20 pesos, van a tener una mayor posibilidad. Sí, claro, riesgos, mayor capital invertido, van a tener muchos fallos, pero posiblemente la ganancia sea mucho mayor. ¿Cuáles prefieren las empresas? Evidentemente tradicional, o la forma tradicional es el laberinto. Pero ¿se acuerdan de estas empresas que jugaron más bien con el modelo de los dados? O estos cambios que han surgido en los últimos años, que más bien permitieron que las cosas fueran como los dados, y que nadie se esperaba que la televisión cambiara, que los periódicos cambiaran, que los hoteles, que existieran taxis como los Uber, que los influencers fueran más importantes que el marketing tradicional, que existiera Instagram y que se volviera la red social por excelencia? ¿Se acuerdan que esto surgió gracias a esas crisis que generaron estas empresas tan divergentes? Vamos a ir aterrizando esto en consejos personales. ¿Cómo yo me convierto en disruptivo? ¿Cómo yo me vuelvo disruptivo? ¿Cómo hago que mi espacio profesional, mi organización se vuelva disruptiva? Primero hablaremos de 4 ideas centrales que vienen de este caballero griego, griego antiguo, que tenía una parte más bien, que practicaba una filosofía que se llamaba el estoicismo. Y entonces, aquí están del lado izquierdo las frases que les voy a mostrar en las siguientes diapositivas, y las voy a explicar un poco más. Primero, la idea central acerca de qué está dentro de nuestro control y qué no. ¿Qué dentro de la pandemia o qué de la pandemia pertenece a tu control y qué no te pertenece a ti? ¿Qué puedes cambiar tú y qué no puedes modificar? Lo que no puedas modificar, ni te preocupes por ello, ni pienses en ello, ni estés dándole vueltas a ese asunto. No lo puedes modificar, no lo puedes cambiar, no está dentro de tu control, que ni te importe. Siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre cómo se describe un objeto y cómo se describe lo que las personas piensan del objeto? En realidad, este filósofo diría: nunca podemos alcanzar el cómo conocemos un objeto, sino siempre vamos a alcanzar lo que las personas dicen o saben de un objeto. Ahorita verán cómo lo podemos aplicar en nosotros mismos. Siguiente, siempre hay que preguntarnos: ¿qué virtud me dio la naturaleza para resolver este problema?
Por ejemplo, la pandemia. O pensemos la recesión económica que se viene. Háganse cada uno de ustedes esta pregunta. ¿Qué virtud me dio la naturaleza a mí, Francisco, para resolver la recesión económica personal? ¿Cuál? La disciplina, el trabajo fuerte, la imaginación, la creatividad. Una sola virtud. Siguiente. ¿Qué virtud le dio a Judiel? ¿Qué virtud le dio a Raúl? ¿Qué virtud le dio a Carolina? La naturaleza para resolver esta situación personal, y empiezan a escuchar esas otras virtudes. Y por último, diríamos con esta corriente del estoicismo, no tengas miedo de nada, y si tienes miedo, ocúpalo. La única vacuna que tendremos contra el miedo será acostumbrarnos a ser disruptivos. Si nos acostumbramos a ser disruptivos, verán que el miedo va a ser cada vez menos y vamos a estar acostumbrados a que todo puede cambiar. Y ahí van las dos reglas centrales para ser disruptivo. Uno, reinvéntate tanto como puedas. Es decir, esto es muy fácil de aplicar en persona, en las personas. En las empresas a veces cuesta un poco más de trabajo, pero es reinventa las posibilidades que tiene tu empresa, reinventa las posibilidades que tienes tú mismo, tanto como puedas. Francisco, tú eres médico, ¿sí? Ese es un disfraz que yo me voy a poner, mi bata blanca. En mi closet voy a colgar una bata blanca. ¿Qué otros disfraces puedo ponerle a mi closet? Le pusiste el disfraz de administrador, ¿ok? ¿Y qué otros disfraces más le puedo poner? ¿Qué otras reinvenciones de mí mismo puedo tener? ¿Qué otras maneras de llamarme a mí mismo, maneras de entenderme a mí mismo le puedo agregar? Son disfraces que le voy a ir agregando a mi closet. Mientras más disfraces tengas en tu closet, más listo vas a estar para todas las disrupciones. Ojo con eso. Mientras más posibilidades de vida te hayas reinventado, maneras de funcionar, posibilidades comerciales, posibilidades de organizar tu empresa, menos riesgo vas a tener de disruptividades. Y siguiente, dedícate a buscar tu esencia. Es decir, lo que no va a cambiar con los disfraces que te pongas, lo que te hace ser lo que tú eres. Pero ojo, la esencia no se encuentra con lo que tú crees de ti mismo, pensando en la dicotomía del objeto y lo subjetivo del objeto. Tu esencia se va a encontrar en lo que la gente dice de ti. Francisco es buena persona, Francisco es buena persona, Francisco es buena persona. Si yo lo oigo varias veces, lo más posible es que sí sea buena persona. En cambio, si yo digo, es un canalla, Francisco pues es medio manchado, Francisco sí es bueno, pero a veces no. Mi esencia, me están diciendo las demás personas que es medio, digamos, no tan buena, ¿no? ¿Por qué es lo que dicen las demás personas? Porque justamente estamos apelando a la subjetividad ajena, a lo que las otras personas ven en nosotros. Si nosotros pensáramos que nuestra esencia la podemos identificar nosotros mismos, sería un posible sesgo que nosotros mismos estamos fallando. Entonces, dos reglas de la disruptividad. Una, tener disfraces con los cuales te vas a vestir y vas a tener la mayor posibilidad de disfraces. Eso aplica para lo personal y para las empresas o las organizaciones. Y identificar tu esencia. La esencia no la identificas a través de ti mismo, sino a través de lo que las personas dicen de ti. Tus clientes dicen de ti, tus empleados dicen de ti, de tu empresa. Tus socios dicen de tu empresa. Tu competencia dice de tu empresa. Esa es tu esencia, eso es lo que no cambia. Y entonces tenemos 10 mandamientos de la disruptividad. 1, acostúmbrate a lo incierto. Yo creo que esta pandemia nos tiene que dejar la lección de que ya nada va a ser tan cierto, con tanta certidumbre como pensábamos que teníamos. La verdad es que tenemos que acostumbrarnos a que el mundo seguirá siendo muy incierto. Seguirán pasando fenómenos globales en donde todo cambia en algún momento y donde todo se mueve muy rápidamente. Seguirán pasando situaciones pandémicas, se los digo ahora sí como médico. Seguirán pasando infecciones globales. Seguirán pasando situaciones en donde la salud de la población se va a modificar rápidamente. Estamos vulnerables a ese riesgo. Entonces, acostúmbrense a lo incierto. Segundo, la estabilidad solo es ilusoria y transitoria. Si de repente se empiezan a sentir estables, va a durar poco. No se acostumbren. Es una situación solamente que nos está dando una ilusión. No es real esta estabilidad. Siguiente, sospecha siempre de la comodidad. Cada vez que te empiezas a sentir cómodo, como que estoy ganando bien, estoy teniendo todo lo que necesito, estoy muy contento con mi trabajo y hago un esfuerzo suficiente, pero no más. Sospecha de esa situación y empieza a pensar que esa situación posiblemente no es la mejor situación y sácatela, quítatela. Si te empiezas a sentir cómodo,
ya no estás dando lo más de ti, ya no estás teniendo un reto, ya no estás teniendo un reto personal, ya no estás generando una disruptividad, ya estás haciendo una comodidad. Sospecha de eso y quítate. Siguiente, ten un closet lleno de disfraces. ¿Cuántos disfraces puede tener cada uno de ustedes? Los que quieran. Cuando empecé a trabajar en Belmont, que es una residencia de retiro, estaba en un momento de médico que estaba harto de ser médico. Y tenía entonces la fantasía de decir, me voy a ir a otro país y como no puedo ser médico fácilmente en otro país, voy a empezar desde cero y no me importa ser mesero y empezar a trabajar en un restaurante, no me importa, eso voy a hacer. Curiosamente, el primer día que llegué a Belmont a trabajar, lo que me tocó es atender en el restaurante como el host del restaurante. Era el director médico de Belmont, pero pues en Belmont hacíamos de todo. Y entonces me vi haciendo estas cosas y dije, bueno, pues finalmente ese era el disfraz que tener. Todos los disfraces que pudiera yo tener son lo que enriquecen mi closet. Y hay que tenerlos, y hay que saberlos hacer, y hay que saberlos usar, y mientras más tengamos, mejor nos va a poder ir. Siguiente, cámbiate los disfraces cuantas veces quieras. No eres el doctor Francisco, no eres el administrador Francisco, eres Francisco. Esa es la esencia. Quítate los disfraces, cámbiatelos, póntelos, cámbialos, mézclalos, ponte un sombrero de uno con un saco de otro, no importa, flexibilízate, muévete entre los disfraces. Eso es lo que te permitirá estar muy listo para la disruptividad, porque se llama espontaneidad, y la espontaneidad es la fuente de lo vital, la fuente de la vitalidad, y tengo que decirles que es una fuente muy importante de la salud y de la salud mental. Lo no espontáneo es rígido, se cristaliza, no se mueve, y entonces eso genera enfermedad mental. La espontaneidad es una fuente de la salud. Siguiente, sé leal a tu esencia. Ojo, a tu esencia, la que las personas dicen de ti. Si tu esencia es, eres un manchado, cámbiala. O sea, no seas leal a esa esencia porque generalmente eso lastima a las demás personas. Pero si tu esencia es bueno, nos da cosas buenas, nos da bienestar, nos genera elementos de valor, nos genera elementos de conocimiento, sé leal a esa esencia, mantente, porque esa esencia será inmutable. Siguiente, para encontrar la esencia, no hay que escucharte a ti mismo, hay que escuchar a los demás con ojos y oídos bien abiertos. Penúltima, el caos es tu aliado, el caos no es tu enemigo, el caos va a ser tu elemento potenciador. ¿Por qué es tu elemento potenciador? Porque las barajas se van a barajear, porque los dados se vuelven a tirar, porque la mesa de juego empieza a rodar la ruleta y nos puede tocar. Y si nos ponemos listos, nos va a tocar. Y finalmente, el caos te va a llamar y te va a llamar a través de tus disfraces y a través de tu esencia. Si tienes la suficiente cantidad de disfraces, la suficiente cantidad de habilidades, de posibilidades de cambiártelos, de posibilidades de movértelo, y tu esencia es una esencia que tiene lo mejor, tienes el camino del éxito asegurado. En este caos y en estas posibilidades te vas a acomodar y te vas a acomodar muy bien y te vas a poder reinventar y te vas a poder tomar una nueva forma, y tu empresa va a salir adelante y tu empresa va a potencializarse hacia el futuro. Tienes que tener muchos disfraces y tu esencia tiene que estar bien firme para poder ocupar el caos como su aliado. Por último, esta metáfora final. Las personas disruptivas son como los surfistas, como los surfers. Los surfistas están en la playa esperando que llegue una ola mientras están chapoteando o están medio nadando con las olitas. Los surfistas no quieren que llegue una ola chiquita y chicata. Los surfistas quieren que llegue una gran ola, la más grande de todas. En esa gran ola seguramente podrán estar teniendo riesgos, seguramente la ola los puede tumbar, seguramente los puede ahogar y seguramente los puede matar. En esa ola tan grande, los surfistas han aprendido muchas veces, pero cuando llega esa ola tan grande, tan peligrosa y tan riesgosa, el surfista se sube a la ola, ocupa su flexibilidad y acomoda su cuerpo. No sabe cómo lo está acomodando porque lo está haciendo tan rápido, que está siendo tan flexible para poderse mantener en equilibrio. Y ese equilibrio lo está haciendo gracias a sus posibilidades de movimiento. Y finalmente esa ola tan grande y tan terrible es lo que le va a permitir hacer el mejor espectáculo de la noche o de la tarde de surf. Si no ocupa esa ola, no va a ser el mejor espectáculo. Tiene que ser la peor ola, la más grande de todas. Entonces, los disruptivos son como surfers. Sean como surfers. Surfen con las olas más grandes, no con las olitas ahí, estas que nos hacen como estar chapoteando en una alberca. Súbanse a la ola más grande, aprovechenlas. Y finalmente, este es mi teléfono, este es mi correo electrónico, estoy a sus órdenes. No son tiempos fáciles. Parecería en algún momento que lo importante sería hablar de salud mental,
es muy importante. La verdad es que la gente piensa que la siguiente pandemia se llama enfermedad mental y eso es terrible porque a todos nos está afectando en términos de nuestra ansiedad. Sin embargo, ya vieron que sé hablar de otras cosas. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten, para cualquier duda o pregunta y muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias por todo este contenido, por este concepto e insisto, por esta dualidad muy interesante. Hay por aquí una pregunta y después yo ya doy un mensaje de cierre y con eso acabamos. Nos pregunta José Aguirre, ¿estos ejemplos que van enfocados a la vida laboral y empresarial también se pueden dar en la vida personal, cierto? Relaciones de pareja en el sentido que se hacen las cosas de manera rutinaria y es cuando las cosas suelen sufrir, ¿cierto? Es correcto. La verdad es que justamente les decía yo, estos conceptos, si bien parten de visiones individuales y si bien parten incluso de, lo puedo narrar desde mi historia de vida, en realidad es porque mi historia de vida solamente es muy parecida a la historia de vida de muchas personas que han sido disruptivas. Y entonces se pueden aplicar a los fenómenos sociales y a los fenómenos corporativos y a los fenómenos de los grandes grupos. Entonces aplican perfectamente a las empresas y podemos o sufrir las disruptividades o aprovechar las disruptividades y ser más bien disruptivos o con tendencia a la disruptividad. Ok, muy bien. Gracias, Francisco. Si hay alguien más que quisiera hacer algún comentario, por favor, póngalo ahí, alguna pregunta, póngalo ahí en el chat y con gusto ahí lo seguiré, tomaré nota. Francisco, nada más valida que está en la pantalla ahí. Sí. Ok. Yo ya nada más para cerrar quiero darle dos conceptos. Una reflexión y este concepto. En mi opinión hay una fórmula también para poder hacer la disrupción que son 7 pasos y solamente los voy a enunciar así muy, muy breve para que puedan tomar nota por ahí si gustan. Y creo que esto también engloba mucho de lo que hoy Francisco nos está platicando. ¿Cuál es el primero? El primero es identificar cuál es el problema. Por ahí dice un autor que hay que enamorarse del problema, no de las soluciones. Y a veces los empresarios estamos tratando de encontrar soluciones cuando de verdad lo que deberíamos de hacer es encontrar un problema. Que me encantó la analogía final, Francisco, del tema de ser surfers, porque pues, es encontrar el problema más grande, es encontrar la ola más grande y a esa dedicarnos. ¿Me querías comentar algo, Francisco? ¿No? Ok, listo. Bueno, este es el paso número 1, que es encontrar un problema. El siguiente paso, permítanme. El siguiente paso es incorporar tecnología. Todo aquello que sea tecnológico es una gran herramienta. Ahorra tiempo, ahorra esfuerzos, tiene control, hay generación de información detrás. O sea, toda esta disrupción que esté basada en tecnología, no estoy diciendo que sea una disrupción tecnológica, sino que esté basada en tecnología, siempre será fructífero. Hay que hacer una estrategia, hay que armar un juego, una estrategia, insisto, un ajedrez. O sea, hay que saber qué vamos a hacer, cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, porque, perdón la expresión, pero siento que muchas veces nos aventamos como el borras, ¿no? Y ahí vamos y nos lanzamos. El compadre nos dice, pues aviéntate, esa es una expresión muy mexicana. Y hay que hacerlo, sí se necesita valor. Y Francisco ya nos explicaba ahora todo este tema de disrupción que hay que hacerlo ahora. Pero sin duda siempre hay que hacerlo con un tema estratégico, con un tema de formar bien un camino hacia donde vamos a seguir. Si no tenemos un camino, no sabemos a dónde vamos a llegar. Tenemos que encontrar cuál es el valor ofrecido a los clientes. Francisco por ahí comentó algo. O sea, ¿qué de verdad le vamos a ofrecer a los clientes? Decía en la sesión pasada que hoy tenemos que deleitar a los clientes, tenemos que darles experiencias y eso es algo bien importante. A veces muchos modelos de negocio en esta disruptividad no tienen un valor ofrecido, no hay un valor significativo. Estamos ofreciendo los mismos productos, los mismos servicios y eso no sirve de gran cosa. Tenemos que generar un concepto, tenemos que idear algo que englobe, que enamore, que atrape. Si ustedes piensan en todas estas tiendas disruptivas, todas estas tiendas nuevas, estos modelos nuevos, no necesariamente están haciendo más de lo mismo, no nada más es una estructura. Hay algunas tiendas que tienen, insisto, todo este concepto, que tienen aromas, que tienen productos que atrapan idealmente. Entonces, que generen un concepto de negocio, que eso es bien importante. La anterior es, hagan también algo simple.
La disruptividad a veces creo que es entendida como algo complejo, como algo muy difícil, y no necesariamente. O sea, el cambio no tiene que ser abrupto. Son curvas también, como lo decía ahí Francisco, pero busquemos algo simple, y mientras busquemos algo simple, posiblemente con eso mismo podemos cambiar lo que estamos haciendo en nuestra empresa. Y el séptimo paso es que evidentemente sea algo comercializable, que algo vendible, algo que de verdad se pueda aterrizar, porque a veces estos sueños se vuelven exageradamente fantásticos y no lo aterrizamos a nada. Y la disruptividad tampoco obedece a ser un sueño alocado, sino a ser algo aterrizable. Ese es el último aspecto. Estos son los 7 aspectos que yo considero son importantes para el tema de la disrupción. Por último, ya para cerrar, les quiero compartir un pensamiento que recién me acaba de llegar y está padrísimo porque embona el tema de lo que nos está diciendo ahora Francisco, de todos estos conceptos, de que tenemos que agarrar la ola más grande, que tenemos que entrarle a los cambios. Así que les voy a leer, lo voy a leer, es un poquito extenso, nada largo, pero lo voy a leer porque me parece que está como anillo al dedo. Los japoneses siempre han gustado del pescado fresco, pero las aguas cercanas de Japón no han tenido muchos peces por décadas. Así que para alimentar a la población japonesa, los barcos pesqueros fueron fabricados más grandes para ir mar adentro. Mientras más lejos iban los pescadores, más era el tiempo que les tomaba regresar a entregar el pescado. Si el viaje tomaba varios días, el pescado ya no estaba fresco. Para resolver el problema, las compañías instalaron congeladores en los barcos pesqueros. Así, podrían pescar. Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el fresco, y no les gustaba el congelado. Por lo tanto, tenían que venderlo más barato. Las compañías instalaron entonces tanques para los peces, donde los peces podrían meterlos en esos tanques y mantenerlos vivos hasta llegar a la costa. Pero después de un tiempo, los peces dejaban de moverse en el tanque. Estaban aburridos y cansados, aunque seguían vivos. Los consumidores japoneses también notaron la diferencia entre el sabor, porque cuando los pescados dejaban de moverse por días, pierden el sabor fresco. Si las compañías japonesas te pidieran asesoría, ¿qué les recomendarías y cómo resolverías el problema de estas empresas japonesas? ¿Cómo siguieron trayendo el pescado con sabor de pescado fresco? En lo que piensan, ahí no termina la reflexión, pero en lo que piensan la solución les platico esto. Tan pronto una persona alcanza sus metas, tales como empezar una nueva empresa, pagar sus deudas, encontrar una pareja maravillosa o lo que sea, empieza a perder la pasión. Ya no necesita esforzarse tanto, así que se relaja. Experimentar el mismo problema que las personas que ganan la lotería o quienes heredan mucho dinero y nunca maduran. Como el problema de los pescadores japoneses, la solución es sencilla y se resume en esta frase. Las personas prosperan más cuando hay un desafío en medio de su ambiente. Para mantener el sabor fresco de los peces, las compañías pesqueras ponen a los peces dentro de los tanques en los botes, pero ahora ponen un tiburón pequeño. Cuando el tiburón se come algunos peces, claro que se va a comer unos peces, pero los demás van a llegar vivos, pero muy vivos. Los peces son desafiados cada segundo. Tienen que nadar durante todo el trayecto en el tanque para mantenerse vivos. Cuando alcances tus metas, proponte otras mayores. Nunca debes crear el éxito para luego acostarte en él. Así que invita a un tiburón a tu tanque y descubre qué tan lejos realmente puedes llegar. Unos cuantos tiburones en tu tanque te harán conocer tu potencial. Que no te asusten esos dientes ni las trampas. Tú sigue alerta, pero siempre fresco. Siempre habrá tiburones a donde vayas. Estamos todos en el mismo sitio, donde siempre tendremos dificultades y ellas serán bienvenidas, si las sabemos mirar como oportunidades para encontrar nuevos caminos, para escuchar otras opciones, para aprender nuevas maneras de ver la vida, para fortalecer nuestro espíritu y sacar lo mejor de nosotros. Así que desafíate. Me encantó, me acaba de llegar y como anillo al dedo a lo que estamos platicando ahorita. Así que echen unos tiburones a su tanque, por favor,
Francisco, te agradezco mucho. Les agradezco mucho ahí a todos. No sé si quieres decir algo ya de cierre, Francisco. No, gracias a ti y a ustedes. Prometo que no es COVID, sino que ahorita me salió la tos. Gracias a todos, gracias por sus preguntas. Lo que quedamos, Uriel y yo, es que se las vamos a contestar. Vamos a mandarles las preguntas contestadas. Por ahí alguien preguntaba que si atiendo personas sin recursos. Sí, la verdad es que finalmente creo que una de las cosas que tenemos que hacer es parte de uno de esos tiburones es hacer cosas por la gente. O sea, finalmente si no hacemos cosas por la gente que lo necesita, no estamos haciendo lo suficiente. Y sí, con mi correo y con mi teléfono, por favor, mándenme un correo y vemos qué podemos hacer. Y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, Francisco, de nueva cuenta. La verdad, muy interesante este tema y yo creo que pues, estamos en un momento donde tenemos que hacer muchos cambios y ajustar muchísimas cosas. Voy a tomar ahí las preguntas. Por tiempo ya estamos ahí en la rayita. Les agradezco muchísimo a todos que estén aquí presentes y bueno, pues vamos a seguir con estas conferencias seguramente los jueves por la mañana, dedicando esta hora y cuarto con más contenido. Si tienen alguna recomendación de algún tema, pues también será bienvenido para buscar ahí algún ponente que nos traiga ese conocimiento. Les agradezco mucho a todos, que tengan buen día, por favor, y manténganse ahí en casa, como dijo Francisco, cuídense mucho y estamos ahí en contacto a través de los medios de comunicación. Les agradezco mucho, mi nombre es Yudiel Guerrero. Hasta la próxima. Buen día, gracias. Gracias.